Buenos días, tardes y noches, licenciado. Soy Mateo Torres, parte del grupo 4, y voy a poner eh, el tema de identidades e interculturalidad, que es parte de la unidad de sociedad, política y poder. Para empezar, vamos a hablar de la identidad nacional ecuatoriana. Una identidad nacional como tal se podría identificar a, lo- a los conjuntos de características que hacen que una nación resalte sobre otras. Estos siendo varios como por ejemplo las culturas que pertenecen a la nación, los grupos sociales que hay, como también el tipo de gobierno y entre otras cosas. La identidad nacional ecuatoriana, entonces con estos conceptos podríamos determinarlo de que nosotros como ecuatorianos tenemos una identidad muy notoria que es la plurinacionalidad y la interculturalidad. Estos dos son prácticamente el pilar de toda la identidad que tiene el Ecuador alrededor del mundo. Entonces, para empezar con como apertura de todo el capítulo de sociedad, política y poder, vamos a ver las tres principales características de una identidad nacional. Esta siendo la identidad, la interculturalidad y la plurinacionalidad de manera rápida. La identidad, pues, son las características que una persona tiene eh, propias de ella. Es decir, una persona no es igual a otra, aunque vivan en la misma comunidad o algo, todos somos diferentes. Y por esta razón la identidad juega un rol importante en la identidad nacional, ya que la identidad hace que resaltemos del resto, ya que desde que nacemos, desde que nos desarrollamos como niños, a jóvenes y adultos, nuestro entorno, las personas con las que nos juntamos, pueden influenciar en la identidad y eso hace que todos seamos diferentes. Por otro lado, la interculturalidad es el aspecto que permite la interacción entre las culturas que hay en el Ecuador. Con esto podemos ver fácilmente que en Ecuador tenemos varios pueblos, varias nacionalidades que nos mm, llenan de orgullo ser parte y muchas de estas aún tienen sus tradiciones que también enriquecen la identidad nacional del Ecuador. Y con esto llegamos a la plurinacionalidad, que también es uno de los aspectos más importantes de la identidad nacional y que se combina con la interculturalidad, siendo que en el aspecto plurinacional legalmente en Ecuador se acoge y se vela por la protección de todas y cada una de las nacionalidades que existen en nuestro país, sin discriminar a nadie y con una acción equitativa para todos. Se busca una sociedad que sea igual, sea querida por todos, entre todos, una sociedad común que tiene una comunicación y pues básicamente la identidad nacional del Ecuador es eso, es la plurinacionalidad, la interculturalidad que tenemos aquí en el país, ya que no muchos otros países tristemente tienen el fortunio de ser característicos por esto. Otros se caracterizan por el dinero, por las acciones que han hecho, las luchas que han tenido. Nosotros también nos caracterizamos por la lucha de nuestras comunidades, de nuestras nacionalidades que han estado en el país presentes y que ahora en día son una parte fundamental de las acciones que puede tomar el gobierno, ya que son prácticamente la voz de parte del pueblo de nosotros. Muchas gracias. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Ayuri Zambrano. El tema que se va a hablar es sobre sociedad, política y poder, identidades e interculturalidad. Yo les voy a hablar sobre la identidad. Primero, hay que saber qué es la identidad.
La identidad es un conjunto de características que nos hacen únicos. La palabra proviene del latín identitas, que significa aquello que nos identifica. No solo se refiere a la apariencia física, sino también a nuestras costumbres, valores y creencias y tradiciones. Gracias a la identidad sabemos quiénes somos y nos diferenciamos de las otras personas o grupos. Ahora, como segundo, encontramos cómo se forma la identidad. La identidad empieza a formarse desde que nacemos. Primero heredamos las características físicas de nuestros padres, después la familia nos enseña valores y costumbres. Y después, conforme crecemos, la escuela, los amigos y las experiencias también influyen en nuestra forma de pensar y actuar. Por eso la identidad cambia y se fortalece durante toda la vida. Ahora vamos a ver sobre los tipos de identidad. Existen diferentes tipos de identidad. La identidad individual es la que nos hace única a cada persona. La identidad colectiva nos permite sentir que pertenecemos a un grupo o comunidad. Y la identidad de género se relaciona en cómo cada persona se identifica. Finalmente, la identidad étnica está vinculada con la cultura, las tradiciones y el origen de un pueblo. Como último, encontramos la importancia de la identidad. La identidad es importante porque fortalece el sentido de pertenencia y nos ayuda a valorar nuestras raíces. También fomenta el respeto hacia otras culturas y permite conservar las costumbres, tradiciones de cada comunidad. Gracias a ella podemos convivir respetando las diferencias. Muy buenas tardes, mi nombre es Jonathan Marí y hoy en el grupo 4 de Realidad Nacional les vamos a presentar sobre las identidades e interculturalidad. A mí me tocó el tema de diversidad cultural, que es la existencia de diferentes culturas que conviven en el mismo país o en el mundo. Cada cultura tiene su propia historia, costumbre y forma de entender la vida. La diversidad cultural no significa que una cultura es mejor que otra, sino que todas tienen el mismo valor y merecen el mismo respeto. La diversidad cultural en el Ecuador es conocido como un país pluricultural y multiétnico, reconociendo su gran riqueza cultural. En el país conviven diferentes pueblos y nacionalidades, entre ellos el pueblo indígena, el pueblo afroecuatoriano, el pueblo montubio, la población mestiza. Cada uno conserva sus propias tradiciones, vestimentas, música, gastronomía, fiestas e historia. Por ejemplo, en la sierra celebran lo que es el Inti Raymi. En la Amazonía existen diversas nacionalidades indígenas que mantienen sus lenguas y conocimientos ancestrales. En la costa, las tradiciones montubias y afroecuatorianas, con una rica expresión musical y gastronómica. Es importante la diversidad cultural porque enriquece la identidad del país, promueve el respeto y la convivencia, conserva las tradiciones y los conocimientos ancestrales, favorece el turismo y el desarrollo cultural, fortalece la unidad nacional respetando las diferencias. Aunque existe esta gran riqueza cultural, también hay desafíos, como lo que es la discriminación, el racismo, la pérdida de lenguas indígenas, la migración y la influencia de otras culturas, la falta de conocimiento sobre las diferentes nacionalidades y pueblos. Por esto es importante promover la inclusión, la igualdad y el respeto. En conclusión, la diversidad de estas identidades en el Ecuador se caracteriza por conocer y valorar nuestras diferentes culturas, lo que nos permite construir una sociedad más justa, inclusiva y respetuosa. Todas las personas, sin importar su origen o cultura, tienen los mismos derechos y contribuyen al desarrollo del país. Muy buenas tardes, mi nombre es Licendi Rodríguez, estoy en la Universidad Técnica del Norte, cursando el primer semestre de la carrera Fisioterapia. El día de hoy vamos a hablar sobre sociedad, política y poder. El tema que a mí me tocó fueron los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas es un reconocimiento legal que en el concepto de pueblo indígena y sus derechos colectivos, como la libre determinación, están reconocidos en la Declaración de la ONU y en diversas constituciones y leyes de América Latina. Tenemos que sus componentes de la nueva identidad es identificarse con un pueblo indígena legalmente reconocido, que genera una nueva identidad que se compone de un discurso histórico-político basado en haber sido víctimas de genocidio, colonización y haber resistido a la conquista. Elementos para restaurar un
autoestima que fue vulnerada, la legitimación de la acción social y política para luchar contra la discriminación y el despojo de tierras, la recepción, la percepción de tener la responsabilidad de defender el medio ambiente ante sus pueblos y la nación, el sentimiento de pertenecer a un pueblo o nación con una tarea histórica que cumplir. Mensaje que difunde sus líderes a través de documentos y encuentros del movimiento indígena. Tenemos que su artículo 31 de la Declaración de la ONU y de los Pueblos Indígenas tiene que los pueblos indígenas tienen el derecho explícito a mantener, controlar, proteger y desarrollar lo que es su patrimonio cultural, conocimientos y expresiones culturales tradicionales, las manifestaciones de sus ciencias, tecnologías y culturas, lo cual comprende de forma específica lo que son recursos humanos y genéticos, semillas y medicinas, el conocimiento de las propiedades de la fauna y la flora, sus tradiciones orales, literaturas y diseños, lo que son deportes, juegos tradicionales, artes visuales y artes interpretativas, lo que es la propiedad intelectual de todo su patrimonio cultural, lo que son sus conocimientos y expresiones tradicionales. Con esto me despido y muchas gracias. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Soy la estudiante Ibarra Barahona Ciliane Linsay y soy de primer semestre de fisioterapia y hoy les vengo a hablar de lo que son los pueblos afroecuatorianos. Tenemos que el pueblo afroecuatoriano ha conservado su identidad y su cultura, a pesar de la discriminación y la explotación sufrida a lo largo de nuestra historia. Su música, tradiciones y sentidos de comunidad y espíritu libertario forman parte de la riqueza de lo que hoy es el Ecuador. También tenemos que los afroecuatorianos se han destacado en el deporte, la política y el ámbito intelectual, contribuyendo al desarrollo de nuestro país. Por último, su cultura es un símbolo de resistencia y orgullo y diversidad. También les voy a hablar sobre la organización del pueblo ecuatoriano. Como primer punto tenemos la lucha del pueblo afrodescendiente que ha buscado combatir el racismo y la discriminación, promoviendo así la igualdad y el respeto a sus derechos con responsabilidad de toda la sociedad ecuatoriana. Por otro punto, también tenemos que sus primeras organizaciones estuvieron relacionadas con las demandas campesinas y posteriormente surgió la Confederación Nacional SNA. ¿Y qué promueve la Confederación SNA? Esta promueve el reconocimiento de la identidad afroecuatoriana y defiende los derechos humanos y sociales, culturales y colectivos del pueblo afroecuatoriano. Por otro punto, también les voy a hablar sobre los pueblos montubios, que los pueblos montubios fueron reconocidos legalmente por el Estado ecuatoriano en 2001 y la Constitución de 2008 reconoce sus derechos colectivos. Habitan principalmente en las provincias del Guaya, El Oro, Manabí, Esmeraldas, Santa Elena, entre otras zonas de la costa. Y su reconocimiento busca garantizar el desarrollo integral, el respeto a su cultura e identidad y formas de organizaciones. Entre su identidad y aporte tenemos que los montubios son el resultado del mestizaje entre pueblos indígenas, afrodescendientes y europeos, y se caracterizan por su estrecha relación con el campo, y las actividades agrícolas y ganaderas. Son importantes productoras de alimentos y contribuyen al desarrollo económico de nuestro país, el Ecuador. Y su identidad se refleja en sus costumbres, trabajos, tradiciones y habilidades como jinetes y trabajadores rurales. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Micaela Huera, pertenezco al grupo número 4 y vamos a hablar sobre la sociedad, política y poder, identidades e interculturalidad. Mi tema a tratar son las juventudes. La juventud actual construye su identidad en un contexto marcado por la globalización y los cambios sociales y culturales. Los jóvenes cuestionan lo que son las instituciones tradicionales, buscan mayor participación en lo que es la sociedad y se consideran agentes de cambio, capaces de contribuir a la construcción de nuevas formas de Estado, nación y desarrollo social. La globalización influye en lo que es la construcción
de la identidad juvenil al modificar las relaciones sociales y las estructuras de poder. Los jóvenes también desarrollan lo que es su identidad dentro de distintos espacios sociales, donde normas, instituciones y formas de comunicación condicionan sus creencias, comportamientos y posibilidades de acción. También tenemos que los campos sociales pueden transformarse con el tiempo, modificando las normas, instituciones, em, relaciones y formas de actuar de las personas. Estos cambios también influyen en lo que es la identidad de los individuos, ya que la globalización promueve la adopción de modelos sociales, culturales y económicos dominantes que afectan la manera de pensar y de relacionarse con el mundo. Ahora hablaré sobre las tribus urbanas. Las tribus urbanas o culturas juveniles son grupos de jóvenes, generalmente entre los 12 y los 26 años, que comparten una estética, valores y, en algunos casos, una ideología o intereses influenciados por la música y los medios. Estas características los diferencian del resto de los jóvenes. La estética es la característica más visible de las tribus urbanas. Esta no surge de forma espontánea, sino que está influenciada principalmente por la música y el cine, los cuales han favorecido la transculturalidad, permitiendo que estilos culturales creados en una ciudad sean adoptados por jóvenes de distintos lugares. Como podemos ver en la imagen, hay diferentes estilos, de todo un poco en estos jóvenes, ¿no? Las tribus urbanas suelen caracterizarse por la violencia, la rebeldía, la búsqueda de identidad y una estética distintiva, pues, a los demás, ¿no? Algunos investigadores consideran que la violencia es una forma de protesta o de hacerse visibles, mientras que otros los critican o los condenan, ¿no? Aunque la participación de los jóvenes puede ser temporal, las tribus urbanas como fenómeno social han perdurado durante varias décadas. Por último tenemos los colectivos sociales. Un colectivo, pues, es un grupo organizado de personas que trabajan unidos para alcanzar objetivos en un beneficio común. Su característica por tener una estructura con roles definidos, normas, valores compartidos, interacción entre sus miembros y un liderazgo respaldado por la mayoría. A diferencia de un simple agrupamiento, en un colectivo existe organización y un propósito común que une a sus integrantes. Muchas gracias. Muy buenas tardes con todos, mi nombre es Vanessa Pascuel, soy estudiante de la Universidad Técnica del Norte, carrera Fisioterapia, primer semestre. Y el día de hoy voy a hablarles un poco sobre la interculturalidad dentro del Ecuador. Ahora bien, para empezar vamos a preguntarnos, ¿qué significa un Estado plurinacional e intercultural? Para responder a esta pregunta, tenemos que saber que esto quiere decir que diversas culturas con diferentes procesos históricos, lengua, inclusive territorios, existen en un único estado, en este caso, Ecuador. Muy bien, ahora, ¿qué implica? Implica el reconocimiento, la igualdad, el derecho a la expresión e interactuar. Para esto, el Estado debe de garantizar que se haga realidad tanto en la vida de tanto de las personas como en los ciudadanos, que se hagan valer los derechos de cada etnia e inclusive de cada cultura que existe dentro del país. Ahora, ¿qué es la interculturalidad en sí? El concepto viene no simplemente de la noche a la mañana, sino más bien este fue un proceso histórico que proviene de la lucha y la defensa de los derechos de los grupos más vulnerables para lograr la interculturalidad. Para esto se necesitó tres conceptos principales, que fue la tolerancia, la interculturalidad y la multiculturalidad. Muchas gracias por su atención. Muy buenas tardes con todos. Mi nombre es Andrew Banguera, soy estudiante de la Universidad Técnica del Norte y estoy en la Facultad de Ciencias de la Salud y estoy en el primer semestre de la carrera de Fisioterapia. Hoy les voy a hablar sobre el pluralismo y la importancia de la interculturalidad. ¿Qué es el pluralismo?
Es el reconocimiento y respeto de la diversidad de culturas, ideas, creencias y formas de vida que existen en una sociedad. El objetivo del pluralismo es garantizar la igualdad de derechos, la inclusión y la convivencia pacífica entre todas las personas, valorando las diferencias y promoviendo el respeto mutuo. La importancia de la interculturalidad. La interculturalidad es la relación respetuosa entre diferentes culturas basada en la igualdad, el diálogo, la escucha y el respeto mutuo. Busca una convivencia armónica, aunque reconoce que puede existir conflictos, los cuales se solucionan mediante la comunicación y la cooperación. En el Ecuador, la CONAI impulsó la idea del Estado plurinacional que reconoce la existencia y los derechos de los distintos pueblos y nacionalidades. Este principio quedó reflejado en la Constitución del 2008, que define al país un Estado interculturalidad y plurinacional. La Constitución también reconoce el castellano, el quichua y el shuar como idiomas oficiales de relación intercultural. Garantiza una educación intercultural bilingüe, promueve una atención de salud con enfoque intercultural y fomenta la participación de todos los pueblos en la toma de decisiones y las políticas públicas. Muchas gracias.